Después que ya hemos hecho el proceso, que hemos enmoldado y que hemos ya terminado el proceso, nos queda suero con la sal, porque en este caso salamos con sal seca. Entonces, ya en la olla ya no hay, o en el vat, ya no hay cuajada, lo que hay es un líquido blancuzco con bastante grasa y sal. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese sobrante? Efectivamente, podemos hacer ricota, pero la ricota que vamos a hacer se llama ricota salata. ¿Por qué? Porque ya tiene sal. Entonces, vamos a hacer una ricota salada para que vean cómo queda. Como pueden ver, esa es la ricota que está en la olla y está bien blanca porque está full de grasa. En otras palabras, fíjense, está full de grasa. Allí no hay nada, ahí lo que hay es pura grasa y vamos a recuperarla. Ahí podemos sacar algunos 100 gramos de ricota, no importa, pero es una ricota muy rica y solamente lo que tenemos que hacer es hervir esa cantidad de suero hasta que la ricota aflora la superficie. 5. Acción. Si queremos aumentar un poco más el rendimiento, colocamos un poco de leche al suero, le colocamos un poco de vinagre y calentamos y la ricota va a aflorar. Por supuesto, no va a ser tan salada como si estuviera sola el suero calentado, porque la estamos mezclando con la leche. Y la ricota, aunque va a ser muy rica, va a tener un sabor más láctico, pero no va a ser tan salada. Entonces, bueno, los invito a hacer esa ricota y ya la vamos a hacer para que la vean. Bueno, ya la ricota está lista, ya subió a la superficie, ya la revisé y quiero que la vean ustedes. Para hacer este tipo de ricota, que se llama ricota salata, no es necesario medir la temperatura, porque en este caso el mismo calor hace que la ricota suba a la superficie de la olla o del vat, y simplemente la pescan y la drenan, y eso es todo. La vamos cogiendo poco a poco y la vamos poniendo aquí, pescándola. Okay, la vamos pescando. Ya recogimos prácticamente toda la ricota y fíjense todo lo que salió. Fíjense, aquí hay aproximadamente unos 200 gramos de ricota. No la he probado, pero hay bastante ricota, fíjense. Okay. Y ahora les voy a enseñar cómo quedó la olla. Fíjense cómo quedó el suero totalmente verde y transparente. Siempre queda un poquitico de ricota allí, pero ya eso no vale la pena sacarlo. Ahora, si ustedes quieren seguir aprovechando eso, lo que queda allí, lo pueden filtrar y lo siguen cocinando y lo siguen cocinando, y la lactosa que está allí va a formar una especie de caramelo marrón y pueden utilizarlo como sirope. Bueno, ese es otro uso adicional que se le puede dar al suero. Se saca el último despojo de cuajada que queda en el vat, después que se ha salado, se hierve y se hace ricota salata. Y el rendimiento es muy bueno porque ahí queda todo ese fino que no se pudo ir en los moldes, se recoge en la ricota y queda muy sabrosa. Entonces los invito a hacerla y ya saben, coman quesos, porque una vida sin quesos es como un romance sin besos, y nos vemos en el próximo video.